Bienvenidos estudiantes del curso de lectura y redacción. Esta vez vamos a tomar el tema de idea principal e idea secundaria. En un texto nosotros a simple vista podemos identificar que está formado por párrafos, ¿no? Y están delimitados por una sangría y un punto aparte. En los párrafos modernos ya no se visualiza la sangría. Visto en un esquema diferente, tenemos que el texto puede estar formado por párrafo, para nuestro ejemplo serán 3, y cada párrafo tiene su idea principal y sus ideas secundarias que lo respaldan. La idea principal sería aquella que contiene lo fundamental del párrafo, sin el cual no se entendería el párrafo. Y la idea secundaria va a complementar la idea principal a través de ejemplos, a través de dar detalles sobre la idea principal, comparando o también comentando a la idea principal. Tiene las siguientes características: posee autonomía sintáctica, expone lo más importante, articula las oraciones del párrafo y a veces no está explícita en el texto, sino que nosotros tenemos que deducirla. Vamos a ver cada una de estas características a través de ejemplos. Yo les recomiendo que pausen el video para que puedan leer detenidamente el texto y así poder identificar la idea principal del mismo. En este párrafo nosotros vamos a encontrar la idea principal al inicio. ¿Y por qué se dice que la característica posee una autonomía sintáctica? Puesto que la idea principal es una oración con su estructura sintáctica conocida por todos, ¿no? Tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un complemento. En este caso tenemos que la oración de la idea principal sería: el derecho penal es utilizado para controlar, orientar y planear la vida común. Expone lo más importante que hay en el texto. Cuando nosotros identificamos la oración, ¿no?, que está en este caso de modo explícito y completo, lo que el autor quiere decir acerca del tema. O sea, él al inicio ya ha planteado lo que se quiere decir en todo el párrafo. Si nosotros retiráramos esta oración, simplemente nos encontraríamos con algunos detalles, pero no mencionaría a qué, no tendríamos la razón a qué está mencionando. La característica articula las oraciones del párrafo se refiere a que hay algunas palabras que nos van a servir de enlace a la idea principal. En este caso, nosotros también tenemos la idea principal al inicio del párrafo. Pero hay ciertas palabras que nos hacen referencia o nos llevan a la idea principal. En este caso tenemos su objetivo. Nos hace referencia a las teorías de corte conductista, ¿no? Estas teorías, nuevamente, a las teorías de corte conductista. Y después, más adelante, nosotros tenemos, ¿no?, las respuestas enfatizan el modelo mecanicista del hombre. Nuevamente hace referencia a algo de las teorías del corte conductista. La última característica, a veces no está explícita y se tiene que deducir. Cuando leemos el ejemplo, durante una investigación se evaluaron las competencias de 724 niños. Un grupo de ellos accedió a la red para redactar una asignación, otro grupo no tuvo acceso y sus integrantes escribieron sus textos a mano. Los especialistas observaron que gracias a Internet los niños lograron una redacción más coherente. En este caso nosotros, si nos ponemos a leer el texto, vemos que no hay una oración que sea la principal. En todo el texto se muestra una información. Sabemos de lo que está hablando, pero no está de manera explícita. Por lo tanto, nosotros tenemos que deducir la idea principal y la tenemos que formular en una oración sintáctica
gramatical correcta. Es decir, que tenga su sujeto, su verbo y su complemento. Y lo veremos a continuación. El uso del Internet en la enseñanza escolar, que sería nuestro sujeto, permite, su verbo, mejorar las habilidades de escritura en los alumnos, el complemento. Y después vienen los detalles adicionales que nos sirven de fundamento para la idea principal que hemos escrito. La idea secundaria tiene las siguientes características. Su función principal, recordemos que es ampliar y complementar a la idea principal. Y tiene las siguientes características, ¿no? Son ejemplos, son palabras o oraciones que detallan datos adicionales, lo comparan o lo comentan, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ampliar y complementar la idea principal? A través de ejemplos, de dar detalles, de hacer comparaciones y comentando la idea principal. En el ejemplo que hemos estado viendo acerca del uso del Internet tenemos, ¿no? Ahí claramente está ya la oración al inicio y el detalle adicional donde se hace también una comparación a través de un ejemplo y por último concluyen con la observación que hicieron los especialistas. ¿Cómo se presenta la idea principal en el párrafo? De acuerdo a cómo se presenta la idea principal, nosotros tenemos ciertos tipos de párrafo. Para el primero, tenemos el tipo de párrafo analizante, que es donde la idea principal aparece al inicio del párrafo. Y este es el párrafo que se recomienda al momento de redactar, puesto que de una vez le es más fácil para el que escribe colocar la idea principal al inicio del párrafo y adicionar los detalles, ejemplos que van a ir sustentando la idea principal. Cuando nosotros no tenemos fijas las ideas principales, entonces podemos dar muchas vueltas a la hora de escribir y no llegamos a la idea principal. Por eso es que se recomienda que empecemos con la idea principal para luego agregar los detalles que necesitemos para poderla explicar. Entonces, el primer párrafo, por la presencia de la idea principal en el mismo, al inicio es analizante. Tenemos aquí el ejemplo, ¿no? En este caso, la idea principal es: el fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. Luego de esto se da una breve historia del fonógrafo y también cómo se usa, ¿no? O a qué se debía su uso. El tipo de párrafo sintetizante, al contrario del analizante, tenemos que la idea principal aparece al final. Entonces, tenemos el mismo ejemplo anterior, pero agregando estas palabras de enlace en suma, que pueden decir, que puede ser también en conclusión, a modo de cierre, el fonógrafo fue un dispositivo que se utilizaba para grabar y reproducir sonidos. Al principio comienza con una breve historia y termina o concluye con la idea principal. El siguiente tipo de párrafo tenemos el párrafo centrado, donde la idea principal aparece en el centro. Acá, por ejemplo, la idea principal es: las fieras del océano, los grandes depredadores, son sin duda los tiburones. Nosotros podríamos poner la oración, estructurarla de una manera común, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, como para que se pueda entender mejor, ¿no? Los tiburones, las fieras del océano, los grandes depredadores, las fieras del océano son los grandes depredadores, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos armar mejor la oración para que se pueda entender. La idea es que siempre tengamos una oración sintácticamente estructurada, con el sujeto, con el verbo y el complemento que contiene, ¿no? En los textos encuadrados, en el párrafo encuadrado, tenemos que la idea principal aparece al inicio y al final.
La característica de aparecer al inicio y al final es que lo que dice al inicio lo escribe nuevamente al final, pero de diferente manera. Veamos los ejemplos. Un hijo es la realización de toda mujer. Su llegada trae esperanzas y alegrías, ¿no? A medida que crece, deja por su paso divertidos recuerdos. Y nuevamente dice lo mismo que ha dicho al inicio, pero de otra manera. Tener un hijo es la experiencia más gratificante en nuestras vidas, ¿no? Igual aparece también en el segundo ejemplo, ¿no? Dice lo mismo, pero con otras palabras. Y por último tenemos el párrafo paralelo, donde aparece distribuida, digamos, la idea en todo el párrafo, ¿no? Y en este tipo de párrafos se les llama paralelos. Y tenemos el ejemplo que nosotros hemos estado mirando anteriormente. Aquí las ideas secundarias, perdón, la idea principal, perdón, está para deducirse, no está explícita, tenemos que deducirla. Espero que con este tema hayamos terminado, con este video, haya quedado un poco más detallado lo que ustedes han podido leer en sus contenidos de la sesión 2. Finalizamos con este mensaje de Sir Francis Bacon, donde dice: la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Con ustedes nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.